Bien, lo que nos pide acá es calcular la fuerza resultante en el vértice de un ángulo recto. En este vértice, ¿no? De este ángulo recto, eso es lo que nos pide encontrar la fuerza, ¿ya? La fuerza que va a ejercer la carga 1 y la carga 3, ¿ya? Van a ejercer hacia la carga 2. Para ello, lo que tenemos que hacer es graficar en un eje coordenado, en eje X y en eje Y. Entonces colocamos en nuestro gráfico que tenemos de las cargas, ¿no? Y hacemos que la carga 1, ¿no? Como va a realizar una fuerza hacia acá, entonces la ampliamos hasta el otro cuadrante, ¿no? Para hacer la sumatoria de fuerza. De la misma manera hacemos la carga 3, ¿no? Colocamos, ampliamos la fuerza y hacemos la sumatoria. Nos va a dar entonces F1X en X y F1 en Y. Podríamos colocar acá, pero si vamos a juntar las dos, ¿no? Las dos fuerzas, entonces algunas veces hay algunos errores, entonces por eso es que la colocamos acá. F1Y y F2Y, la fuerza, ¿ya? Una vez que hemos hecho esto, vamos a trabajar con la fórmula que nos dan, que es la fórmula de fuerza es igual a la constante, ¿no? Y la carga 1 por la carga 2. Estamos trabajando esta fuerza, ¿no? La fuerza 1. Entonces, ¿quiénes van a intervenir? La carga 1 y la carga 2, ¿ya? En esta fuerza. Entonces, lo único que hacemos aquí es reemplazar. Nosotros en los datos tenemos, por ejemplo, la carga 1 es 9 microcoulomb. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es convertirlo a coulomb, ¿ya? Entonces, se ha convertido acá ya a coulomb, ¿no? Todos los microcoulomb que nos dan, lo hemos convertido. Entonces, lo único que hacemos es colocar los datos y hacer operaciones que nos indican, ¿no? Se multiplica todo esto y se divide entre 0,03 al cuadrado. Pero antes tenemos que anular o simplificar, ¿no? Este coulomb cuadrado se va a simplificar con estos dos, ¿ya? Y metro cuadrado con metro cuadrado. De esa manera va a quedar newton, que la fuerza se mide en newton. De la misma manera trabajamos F2, ¿ya? La fórmula carga 3 por carga 2, que es esta, ¿no? Carga 3 por carga 2 es la fórmula, ¿ya? De la misma manera hacemos la conversión y multiplicamos y dividimos y tenemos la fuerza 2. Luego hacemos la sumatoria en X. ¿Qué quiere decir la sumatoria en X? Todas las fuerzas que están en X, ¿ya? En el eje X. ¿Quiénes están? Está F1X, ¿no? Si ustedes observan, positivo. Y aquí está F2Y, perdón, X, porque es X, negativo. Entonces, positivo, negativo. Y entonces colocamos acá, Fx va a ser igual a F1X menos F2X, ¿ya? Colocamos sus valores F1, ¿no? Que es lo que hemos encontrado acá, F1, por 53 grados, que son los grados que nos da acá, ¿ya? Menos F2 por coseno de 37. Hacemos las operaciones que nos indica y tenemos el resultado acá, ¿ya? Tenemos el resultado. De la misma manera hacemos Fy, la sumatoria, ¿no? Ya viene a ser esta de acá, esta. Esta es positiva y esta también es positiva. Fíjense la dirección que tienen. Son ambas positivas. Entonces, por eso es que acá hacemos F1Y más F2Y. Colocamos la fuerza 2 por seno de 53 y F2 por seno de 37 grados. Hacemos operaciones y tenemos este resultado que es el de Fy. ¿Ya? Luego tenemos esta fórmula que viene a ser fuerza al cuadrado. Aquí se las voy a hacer. Fuerza al cuadrado es igual a la fuerza 1 al cuadrado más la fuerza 2 al cuadrado. Para que desaparezca este 2, lo que hacemos es colocar raíz cuadrada, desaparece, y de esa manera es
que tenemos esta fórmula para trabajar. Y en esta fórmula lo único que hacemos es reemplazar, ¿ya? Tenemos este dato que es fx y este es fy, ¿ya? Reemplazamos acá, ¿no? Hacemos operaciones que nos indica al cuadrado, sacamos su raíz cuadrada y vamos a tener una fuerza total, puede ser fuerza total o puede ser fuerza resultante, es lo mismo, o simplemente fuerza, ¿ya? Y ese sería nuestro resultado.